Bueno, buenas tardes, Lau. Qué pena, yo no me he podido reunir como a los encuentros del voluntariado de AFIT, pero voy a tratar de ser muy concisa como en el proceso que llevamos con Laura, ¿cierto? Entonces, te voy a contar. Hemos realizado una serie de encuentros, inclusive organizamos una serie de cronogramas. Aquí lo estamos llevando como semana a semana. El estado en el que comenzamos a partir del miércoles 25 de marzo, inclusive con Jonathan y Laura. ¿Qué sucede? Digamos que con Jonathan comenzamos un proceso muy chévere con la realización. Él tenía dos necesidades puntuales: el desarrollo de su logo y el desarrollo de cámara de comercio, ¿cierto? Para poder sacar su producto. Estuvimos entonces trabajando en todo un tema con ellos. Acá hay como todo un seguimiento. Yo te voy a compartir inclusive las carpetas. Hay unos links en YouTube porque hay como conversaciones que yo tuve que desarrollar con Laura de manera, digamos, grabando la conversación o la charla, la formación y luego pasársela. ¿Por qué? Porque Laura vive en una zona, digamos, un poco compleja por el tema de conexión. Entonces al principio ya podía en las mañanas, pero tiene todo un tema como de agroindustria y que cultivar y mirar todo un tema de una finca y le queda difícil a veces los sábados en la mañana, a veces por los miércoles en la tarde. Entonces, para ajustarme un poco, me ha tocado dar como unas clases vía telefónica, otras sí las hemos hecho virtuales o yo le envío un video grabado, ¿cierto? Eh, entonces ha sido mucho como esa dinámica. Yo te voy a decir, con Jonathan llegamos a una etapa, y esa es la etapa de realizar una especie como de tablero en donde tuve unas invitadas especiales que se han encargado de hacer diseño de experimental y de marca, y tuvimos una conversación donde empezamos a preguntarle a Jonathan cuál es la historia del emprendimiento, qué asuntos resaltaría, por ejemplo, en la marca, y para empezar a enfocarla como en algo diferencial, qué elementos del proceso artesanal le gustaría encontrar en la marca, a qué personas quiere llegar con la marca, si conoce empresas o referentes de competencias a los cuales él le gustaría un poco parecerse o ser la competencia. Entonces llegamos como a todo ese nivel y desarrollamos una marca. Pero, digamos, ha bajado mucho el interés porque él siempre ha señalado que no puede, que está trabajando, o que las mamás siempre, la mamá es la que siempre está, está dispuesta al emprendimiento, pero tampoco la mamá aparece. Y la última vez la mamá estaba muy enferma, entonces siento que hay que ser muy respetuosos como con esos niveles. Pero yo siempre lo sentí, la verdad, muy desencantado desde el principio, como que no creía en esto, y con el COVID, pues un poco complicada más la situación, ¿cierto? Con Lau, por lo tanto, siempre hemos tenido como escenarios de encuentro, digamos que empezamos un testing, a hablar muy bien cuáles eran las necesidades que ella tenía. Acá llevo unas actas como de los encuentros que nosotros hemos tenido, ¿cierto? Y empezar a preguntarle a ella también como las necesidades o las inquietudes que ella tenía frente a su emprendimiento, frente a qué es lo que quería lograr, frente a lo que ya ha realizado con ayuda de otras entidades, porque ella es muy activa, ¿cierto? Partiendo de identificar muy bien esas necesidades, empezamos a iterar como una línea de trabajo semanal. Y una de las primeras nociones o actividades que empezamos inclusive a formular era el tema de posicionamiento de marca. Empezamos a hablar de la función de la marca, de cuáles eran los tipos de marca, clasificar y empezar a describirle a ella cuáles eran todos esos tipos, en donde ella podría verse vinculada más, bajo qué características, ¿cierto? Entonces simplemente trabajamos este tema, empezamos a ver cómo se da el posicionamiento a través de las redes sociales, en Facebook, cómo podíamos potenciar mucho más el fanpage, el Instagram, ¿cierto? Y ver cómo podríamos apoyar como todos estos procesos. Esta es una foto de una conversación que tuvimos inclusive con Lau. Es una niña muy pila como en todo este proceso, ¿cierto? Eh,
Después de esto, ella le surgió como, no, yo tengo que posicionar mucho las redes sociales, pues el modelo de valor está muy flojo, Alex, entonces antes de ponernos a mirar el tema de marca, me gustaría mucho fortalecer ese tema. Entonces, dado que ese fue el siguiente tema, empezamos a hablar de propuestas de valor, ¿cierto? Y a darle como una entrada, una noción de qué es eso de las propuestas de valor, cuáles son las características, qué no es una propuesta de valor, ¿cierto? Cuáles son las recomendaciones para desarrollar una buena propuesta de valor. Empecé a conectarla con el tema de Empathy Map y colocamos una serie de ejercicios para empezar a identificar como los arquetipos de cliente. Entonces, ¿qué señalaba Lau? Señalaba, por ejemplo, cuáles son las necesidades que se genera cuando el usuario tiene una experiencia en un recorrido cultural o una ruta ecológica, qué es lo que el usuario no le gustaría vivir en esa experiencia de recorrido, cuáles son esos sueños que tiene el usuario, ¿cierto? Aquí preguntas muy asociadas al arquetipo y empezar a contextualizar ese arquetipo desde la hipótesis, desde lo experiencial, desde la especialidad y desde el relacionamiento que se pueda generar. Entonces le indagamos, por ejemplo, en el contexto, cómo se llama la persona, para empezar a identificar como estándares, si vamos más a un segmento de qué tipo. ¿Cierto? A qué tipo de personas, en lo experiencial, con qué frecuencias vas esos viajes, por qué prefieren esos viajes, bueno, y así sucesivamente en cada uno de estos ítems. Entonces, colocamos un ejercicio y empezar a potenciar mucho estos arquetipos. ¿Qué sucede? Hubo uno de los encuentros en que ella lo que hizo fue socializarme la propuesta de valor y el canvas. Y habían errores estructurales, es decir, el arquetipo, el segmento, el público con el que yo iba a trabajar era tan genérico que cuando le expliqué lo de la propuesta de valor, ella señaló, no, es que hay que focalizarlo más, eso es lo que yo necesito, porque me he dado cuenta que no es todo un público grande, sino que tengo que tener claridad como en el mercado. Entonces, por eso le ha llamado mucho la atención como este tema. Hay otro encuentro en el que lo realizamos hace 15 días y digamos que hemos tratado de ser muy fiel en los tiempos. Estos son los encuentros que he podido sistematizar, hay otros que han sido más conversados por teléfono. Eh, ella es muy dedicada, pero también ha tenido como problemas. La vez que la zona no pudo reunirse o no pudo estar en la reunión porque habían militares, o la vez que la conexión se nos cayó 2 veces, que ella estaba tratando de conectarse, pero es muy juiciosa. Entonces vamos en el desarrollo de los arquetipos e hizo una entrevista a 5 personas. Empezó a indagar por lo que le gusta del viaje, lo que no le gusta del viaje. Esta experiencia le encantó demasiado porque ella dijo, no, es que yo no me imaginaba que esto era lo que estaba esperando la gente o que esto le había sucedido, porque también indagamos como en los dolores y en las necesidades del cliente para ya poder tener mapeado muy bien eso y pulir muy bien ese modelo de negocio. ¿Qué es lo que sucede? Después de esto, quedamos con una tarea y es que ella se llevó una matriz de modelo de competencia y va a hacer todo el análisis de qué competencia tiene su emprendimiento dentro de la región, inclusive a nivel nacional, inclusive referente, ¿cierto? Entonces está como todo ese proceso para irnos de una al canvas y empezar a mirar y construir lo que es la propuesta de valor, porque ya definir un arquetipo es mucho más claro, ir por la propuesta de valor, los canales, los recursos y el resto. Y darle un poquito de claridad porque la propuesta que en este momento tiene ella no la tiene muy clara. Le ha gustado mucho este ejercicio, empezar a hacer como design thinking, de empatizar, de hacer entrevistas, muestreos. Entonces, vamos en este tema. Después de análisis de competencia vamos a pulir muchas cosas del modelo de negocio y hay una formación que ella está pendiente de organizar con sus compañeras de equipo también porque están muy interesadas en el posicionamiento en redes sociales y también el análisis de métricas como Sprout Social o analítica. Entonces también estoy en espera de cuadrar con ella qué podemos organizar. La verdad, pues estamos súper comprometidas, es también entender que a veces la persona que está detrás recibiendo la formación a veces no tiene los tiempos y eso,
pero yo te puedo pasar esta carpeta donde están el registro de todos los encuentros, el cronograma, mm, y todo lo que nosotros llevamos. Yo sí tenía una pregunta, Lau, y es esto que, o sea, si esto tiene un fin o podemos trabajar el resto del año, porque la verdad se ha venido dando una dinámica muy chévere y yo siento que Lau es una persona que demanda mucho y que me gustaría ir poniendo cositas. Y en nuestras sesiones inclusive invitamos a personas expertas en temas. Pues si bien yo tengo conocimiento de uno, también me gusta traer gente que conozco de redes de conocimiento, también para aumentar ese diálogo y esa conversación. Entonces, no, ya es todo como el balance que te quería dar. Gracias.